Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. Elías Montoya amanecía antes que el gallo, no por virtud sino por costumbre. El primer sonido era siempre el del balde golpeando el brocal del pozo, luego el chirrido cansado de la polea, y, más tarde, el sorbo breve de agua fría que le aclaraba el pensamiento. Después venía Tornado, su caballo Tordillo, empujándole el hombro con la frente, pidiendo avena como quien exige justicia. Tranquilo, socio, le decía Elías, peinándole el cuello áspero con la mano. Hoy toca portarse de caballero. No sabemos qué impresión haga el polvo. El rancho no tenía nombre grandilocuente. A un lado, un corral remendado con madera vieja. Al otro, un cobertizo que olía a cuero, grasa de silla y lluvia antigua. Un molino de viento chillaba a ratos como si se quejara del trabajo. Más allá, la llanura se abría en una alfombra de pastos amarillos y matorrales, y el cielo, siempre grande, amanecía blanquecino antes de encenderse en azul. Elías era un hombre enjuto, de manos curtidas, bigote ordenado por disciplina y no por vanidad. Sabía de terneros, alambrados y nubes que prometían y no cumplían. Sabía también de silencios, los de la tarde, cuando el sol cae torcido sobre las cercas, y los de la noche, cuando los coyotes cantan como si charlaran entre compadres. Por eso, cuando aquel viajero dejó en la taberna de Nogales un papel anunciando señoritas dispuestas a casarse por correspondencia, Elías sintió una punzada de timidez y otra de esperanza. Tomó el papel con dedos torpes, como quien recoge una pluma de ave y no quiere quebrarla. No fue fácil escribir la primera carta. Se sentó a la mesa de la cocina, enderezó una hoja limpia y la ensució con la tinta que pudo conseguir en la tienda de Don Morales. Me llamo Elías Montoya, garabateó, cuidando que no temblara la mano, y tengo un rancho pequeño, honrado y sin pretensiones. No fumo más que en fiesta, no juego más que a las cartas por frijoles, y no le debo dinero a nadie salvo a Dios por los días que me ha prestado. Reescribió 3 veces la misma frase hasta que le gustó el peso de las palabras. Cerró la carta con respeto y la llevó al correo. El correo era una pieza angosta con un mostrador de pino. Detrás, la señora Nenita Herrera, que sabía más de la vida de los demás que los propios dueños de esa vida, contaba sellos con el mismo cuidado que una abuela reparte dulces. ¿Y a dónde va el tesoro, don Elías?, preguntó con sonrisa. Pícara, a Missouri, respondió él, carraspeando. A una señorita llamada Prudencia. La señora Nenita levantó las cejas como si el nombre tuviera brillo. Bonito nombre, firme, de esos que no se caen con el viento. Elías pagó el sello, agradeció, y salió con el alma ligera. A la semana, recibió respuesta. Estimado señor Montoya, decía la letra firme, soy Prudencia Escalante, crecí entre maíz y temporales. No tengo miedo al trabajo ni a los cielos grandes. Si le soy franca, busco un hombre serio que sepa escuchar y reír a su tiempo. No gasto palabras de más. Si seguimos, será con verdad. Él leyó esa carta 10 veces la primera noche y otras tantas la segunda. En cada intercambio hubo historias breves, como ella levantaba fardos como si fueran niños dormidos, como él arreglaba una cerca cantando bajito para que no se asustaran los terneros, como el olor a pan llenaba la casa de la infancia de ella, como el silbido del viento, a veces, le hacía compañía a él. Los meses pasaron al ritmo de las cartas y las estaciones. Elías comenzó a guardar bajo el colchón un futuro, moneda a moneda, para un vestido, una silla nueva, una mesa con mantel. Repetía en su cabeza frases que consideraba importantes. Bienvenida le parecía muy poca cosa. Gracias por venir tan lejos, sonaba a deuda. Esta casa es su casa, era cierto, pero quería decirlo sin que se oyera aprendido. En el corral practicó sonrisas con Tornado como único juez. El caballo, con paciencia de santo, mascaba sin opinar. Un viernes, llegó la carta definitiva. El 14 del próximo mes, a las 4 de la tarde, tomaré la diligencia a su pueblo. Si mis palabras le han sentado bien, le ruego que me espere. Atentamente, Prudencia.
Elías contó los días como se cuentan semillas. Hizo una lista en la tapa del baúl: bañar perro, reparar bisagra de la puerta, lavar vajilla de la abuela, pedirle a Chalo que me recorte el cabello, comprar colonia poquita, engrasar la silla de montar, flores, si las hay. El baño fue una batalla. Llenó una tina con agua del pozo y espantó al perro, que de solo verlo chapoteando creyó en la tragedia. Salió del agua tiritando, pero limpio. Se peinó con raya al medio, no convencido, y la cambió a un lado. En la barbería de Chalo, el espejo devolvió un hombre honrado, con un feo traje de nervios. Chalo, navaja en mano, bromeó. ¿Y esa elegancia, compadre? Diligencia, corrigió Elías, con media sonrisa. Viene con señora adentro. En el almacén, la colonia le pareció demasiado olorosa, así que apenas humedeció un pañuelo. Compró un pañuelo nuevo, azul, para el cuello. En casa, repasó la vajilla, 2 platos sin mellas, 2 vasos, 2 cubiertos que brillaran cuando entrara la tarde. Sacudió el mantel de cuadros y lo tendió sobre la mesa como si fuera un mapa de promesas. En un rincón puso un jarrón con ramas de mezquite y 2 flores amarillas encontradas cerca del arroyo. No eran rosas, pero eran del lugar, y a Elías le gustaba la idea de comenzar con la verdad. El pueblo olió la noticia como perro rastreador. En el salón de Don Morales, soplaron los dados más cerca de la barra para chismear con comodidad. La pianola tosió un vals y un jugador de sombrero emplumado, que decía venir de Huichita, soltó una carcajada. Dicen que la novia de Montoya es grande, pero grande de verdad, exageró, abriendo los brazos, que en Missouri las mujeres empujan los molinos con la cadera, lenguas largas, lo atajó la señora Nenita, entrando con un saco de cartas. Grande será su corazón, que ha cruzado medio mundo por carta, y déjate de tonteras. Elías, que había entrado a comprar un par de velas, fingió no escuchar. Salió, amarró bien la compra a la montura y montó despacio. En el camino de regreso, el sol bajaba como un plomo lento y la llanura se doraba. Le habló a Tornado en voz baja: si la gente no sabe qué decir, que no diga nada, ¿verdad? Nosotros vamos a mirar a los ojos y a saludar como se debe. El día señalado amaneció claro. Elías madrugó más de lo usual. Preparó frijoles, calentó pan en el horno de hierro, y dejó un café negro, espeso, que perfumó la cocina. Barrió el corredor, puso aceite a la charnela de la puerta para que no chirriara y colgó en el gancho su sombrero bueno, el menos mordido por el sol. Miró la hora una y otra vez, aunque el reloj de pared tenía fama de mentiroso. A la 1, ensilló a Tornado y partió hacia el camino de la diligencia. El camino, ese día, parecía estirarse más que nunca. Las piedras eran más piedras, el polvo más polvo. En el alto donde solían detenerse los carruajes, la sombra de un mezquite ofrecía alivio. Elías ató a Tornado y se quedó de pie, mirando la línea del horizonte. Recordó cada palabra escrita, cada querido Elías y cada respetada prudencia, cada pequeña confesión, el miedo a las tormentas, la vergüenza de cantar desafinado, la certeza de que 2 manos hacen mejor el pan que una. También recordó la sensación de vacío cuando guardaba la pluma, como si cada carta, al terminar, dejara un hueco que solo otra carta podía llenar. A eso de las 4 menos cuarto, el viento comenzó a traer un rumor de ruedas. Luego, un punto movedizo, una mancha. La diligencia apareció como se aparece la lluvia en verano, primero promesa, luego realidad. El cochero, un hombre ancho de espaldas y sombrero flojo, chifló al verte. 2 pasajeros asomaron los rostros polvosos. Por la ventana, Elías sintió que el corazón se le iba al galope. Se palmeó el chaleco, se acomodó el pañuelo azul y respiró hondo. El carruaje chirrió al detenerse. El cochero saltó al suelo con un «buenas» y abrió la puerta. Bajó primero una señora mayor con un perrito que no conocía la palabra modales. Luego, un flacucho con una caja de violín. Elías buscó con los ojos, y entonces, allí, llenando el marco de la puerta como si el madero se hubiera hecho más angosto, apareció ella. Prudencia Escalante no era grande, era sólida, entera,
como una encina que ha visto vientos y no se rompe. Su falda caía larga y limpia, sus botas parecían hechas para caminos largos, y sus manos, cuando tomaron el marco de la puerta para descender, se vieron capaces de levantar un mundo si el mundo lo pidiera. Su rostro tenía esa mezcla de dulzura y decisión que solo se ve en la gente que ha trabajado de sol a sol, y su risa, al pisar tierra firme, rodó por el aire con alegría franca, una risa que no pedía permiso. Traía un baúl que a cualquiera habría llamado a dos mozos. Ella lo tomó con naturalidad y lo apoyó en el suelo como si dejara una canasta de pan. ¿Elías Montoya? Su voz llenó el claro con serenidad. Servidor, dijo él, y notó que el sombrero se le había quedado en la mano desde que vio el carruaje asomar. Bienvenida, señorita Prudencia. Ella lo miró con curiosidad sin prisa, como se miran los amaneceres cuando no hay apuro por llegar a ningún lado. En sus ojos había un brillo que Elías reconoció de las cartas, el brillo de alguien que decide y cumple. El viaje fue largo, añadió ella, sonriendo, pero sus cartas lo hicieron corto. Elías quiso decir mil cosas, que el rancho era humilde pero honesto, que había preparado café, que el viento a esa hora soplaba del norte y traía olor a pasto, que estaba nervioso como novillo en su primera marca. Lo que salió fue lo que debía salir. Gracias por venir tan lejos. Prudencia inclinó la cabeza, como aceptando un trato. Su sombra, al caer, lo cubrió. No era una sombra intimidante, sino una que hacía sentir resguardo. Vine por lo que usted escribió, dijo, por los cielos grandes y por la sinceridad, y porque, le confieso, me cansé de hablarle a la pared. Prefiero hablarle a alguien que me conteste. El cochero carraspeó, pidió propinas con una mirada practicada y subió de nuevo. La diligencia se fue levantando una nube de polvo que olía a viaje. Elías se acercó al baúl. Déjeme ayudarla. Entre los dos se hace más liviano, respondió ella, y tomó un asa. El baúl pesaba. A Elías le pareció que llevaba dentro libros, manteles, una colcha, y quizá un pedazo de Missouri doblado con cuidado. Mientras lo cargaban hasta Tornado, él sintió el peso real de la situación. Su vida, hasta entonces ordenada por costumbres, se abría a algo que no cabía en una lista. No era miedo, era una especie de vértigo amable. Montaron despacio el equipaje. Elías, de pie frente a ella, midió con los ojos la distancia nueva que el destino había puesto en su camino, y que, de pronto, se volvía corta. La casa queda a un tirón de acá, dijo, señalando al oeste. Hay café esperando, y sombra. Entonces vamos, contestó Prudencia, alisándose la falda con un gesto simple. El polvo no sabe de ternuras. Elías tomó las riendas de Tornado. Prudencia caminó a su lado con paso seguro. La tarde se estiró. Como un gato perezoso, la luz se hizo más dorada y el viento trajo olor a leña. Él no dejó de pensar en lo raro y lo justo que era todo. La mujer por correspondencia había llegado, sí, y era el doble de grande que él, en presencia, en risa, en manos, en certeza. Y sin embargo, cuando caminaban juntos, no se sentía pequeño, se sentía, por primera vez en mucho tiempo, acompañado. Al alcanzar el primer poste de la cerca, Prudencia se detuvo un segundo, miró el cielo abierto, las líneas del rancho al fondo, las gallinas picoteando como si la eternidad fuera maíz, y sonrió con el gesto breve de quien reconoce un lugar que podría llamar hogar. Bonito, dijo, no ostenta, aguanta. Elías respiró, como si hasta ese instante no lo hubiera hecho bien. Eso intento, contestó. Siguieron. Cuando la puerta del rancho giró, suave, sin chirrido, Elías pensó en todas las veces que la había abierto solo, y entendió, con una claridad que no duele, que el sonido que estaba a punto de aprender, 2 pasos entrando, 2 sillas arrimándose a la mesa, 2 tazas golpeando la madera sería, a partir de ahora, el verdadero comienzo de su historia. La sombra del corredor le sentó bien a Prudencia. Dejó el baúl junto a la pared, limpió el polvo de sus botas con 2 palmadas, y, antes de cruzar el umbral, preguntó con delicadeza que sorprendió a Elías. ¿Puedo? Es su casa, respondió él, y lo dijo sin sentir que la frase estuviera aprendida.
Adentro olía a café recién hecho y a madera vieja. La cocina, al fondo, parecía un altar sencillo, el fogón de hierro, la mesa con mantel de cuadros, 2 platos preparados con un esmero que delataba nervios. Prudencia recorrió el cuarto con una mirada que no juzgaba. Era más bien el registro de una mujer que conoce el trabajo, ventanas que cierran, bisagras que no chirrían, piso barrido a contrapelo. Sonrió. Aguanta, dijo, repitiendo su veredicto. De afuera, y huele a café de verdad. Elías se apuró a servir. Las tazas golpearon la mesa con un tintineo mínimo, el sonido de las cosas cuando empiezan a acostumbrarse a la compañía. Le ofreció la suya a Prudencia. Ella la tomó con ambas manos, aspiró el vapor y bebió un sorbo que le arrancó un suspiro. Así se recibe a alguien que viene de lejos, sentenció, con café que endereza la columna. Hablaron primero de lo que estaba a la vista, la mesa, el mantel, el caballo tordillo que se asomaba por la ventana como un vecino curioso. Luego, el rancho fue desplegándose en pequeñas historias. Elías señaló la mecedora de la abuela. Cruje, pero no muerde. El crucifijo torcido sobre la puerta, lo enderezo y se tuerce de nuevo. Debe de ser su forma de recordarme, que nadie endereza todo, y una grieta en la pared que parecía un río en un mapa. Prudencia escuchaba con atención, asentía con la cabeza, hacía preguntas cortas, miraba los objetos como si fueran personas. Si hay algo descompuesto, me lo pasa, dijo al fin. Traigo manos para eso. Elías abrió la boca para agradecer cuando un siseo breve, un roce, un shhh de vida lo detuvo. Fue un sonido bajo la mesa, detrás del saco de harina. Tornado relinchó afuera, inquieto. Prudencia dejó la taza, se agachó con agilidad sorprendente para su tamaño, corrió el saco, y descubrió el motivo, una culebra ratonera, delgada, asustada, que se había refugiado del sol. No muerde si no la molestan, informó, con calma, pero mejor la sacamos, no vaya a hacer que resbale y se rompa la vajilla. Del baúl sacó un palito curvo. Dios sabe por qué Prudencia viajaba con un palito curvo, la levantó con cuidado y la depositó afuera, en el matorral. La culebra desapareció como un pensamiento indecoroso que uno decide no pensar. Ya está, dijo, que siga su camino. Elías se rascó la nuca, entre avergonzado y maravillado. Yo habría hecho toda una campaña militar para sacarla, admitió. Cacerolas, escoba, invocaciones. A veces la guerra es saber por dónde sujetar, replicó Prudencia, con una sonrisa que hizo hogar en el cuarto. El turno era de la comida. Elías, prevenido por la carta en la que ella confesaba apetito grande y agradecido, había preparado frijoles negros, carne seca rehidratada con chile y comino, y unas tortillas más gruesas de lo usual, su orgullo. Aún así, al ver a Prudencia colocar la servilleta sobre las rodillas, le entró una prisa. ¿Sería suficiente? ¿Gustaría? La observó mientras ella partía una tortilla con dedos firmes y la usaba para recoger frijoles, como quien cumple un ritual aprendido. De niña, está sabroso, concedió Prudencia, y ese adjetivo, parco, sonó a bendición. Elías respiró. Aún así, se levantó a cada ratos, añadió más frijoles, sacó de la alacena un poco de queso seco, cortó cebolla en plumas, echó un chorro extra de café a la olla. Prudencia, por su parte, comía con buen ánimo y una alegría que no tenía nada de ansia. La suya era una hambre de trabajadora, limpia, sin vergüenza. Si le soy franca, dijo entre bocado y bocado, en Missouri cenábamos temprano y fuerte. Mi padre decía que el cuerpo es la mula del alma, y la mula no anda con poco forraje. Aquí el aire parece igual, pero más grande. Dan ganas de masticar con calma para que alcance. Mi padre decía que comer rápido es pelear con uno mismo, respondió Elías, y se sorprendió de hablar de su padre en pasado sin dolor. ¿Le importaría que mañana, si no está cansada, le muestre el potrero de abajo? Hay una noria vieja que me tiene pensando. Mañana mismo, aceptó ella, pero hoy, si me permite, voy a ajustar esa pata de la mesa. Baila. Elías miró la mesa como si le hubieran señalado que su hijo se portó mal en la escuela. Era cierto.
La pata coja hacía un tac-tac imperceptible que en soledad se ignoraba, pero con 2 platos y 2 tazas se volvía discurso. Tengo cuñas de mezquite, ofreció, apurado. Mejor la nivelamos bien, dijo Prudencia, palmeando. La madera, ¿tiene martillo? Tenía, y tenía clavos. Prudencia se arremangó. Sus antebrazos, fuertes como sogas bien trenzadas, trabajaron con precisión. Levantó apenas la mesa, metió una cuña, probó, sacó, dio 2 golpes secos. El tac-tac murió. La mesa quedó quieta como un caballo que entiende la orden a la primera. Ahora sí, dictaminó. Elías la miró con gratitud y un respeto nuevo. Sin proponérselo, la casa había aprendido otra voz. Para el postre, Elías no era hombre de postres, pero aquella tarde lo fue. Sacó un tarro de duraznos en almíbar que guardaba para ocasión. Los sirvió con cuchara tímida. Prudencia, al probarlos, entornó los ojos. Mi madre los hacía así, susurró, con el almíbar apenas tostado. ¿Con qué los aromó? Con un pedacito de canela que me pasó la señora Nenita. Dijo que un dulce sin canela es como un baile sin música. Prudencia rió, esa risa de trueno alegre que llenaba el cuarto sin romper nada. La señora Nenita sabe, dijo. Me miró en el correo y me dijo, vaya con Dios, mija, y no deje que le nombren la vida a otros. Rara vez me dan consejos que sirven. Ese sirve. Hubo un silencio amable. No era de esos silencios que exigen palabras, era más bien un descanso, como cuando se cambia la pierna con la que se empuja el arado. En ese descanso, llegaron las primeras confidencias que no caben en cartas. Le voy a decir una cosa, empezó Prudencia, mirando el borde de su taza. En las cartas se escribe lo que la mano deja, lo que pesa de veras se queda pegado al hueso. Llora, dudó un segundo, llora. Vengo porque me cansé de ser la hija fuerte, a la que todos le piden que cargue el mundo y nadie le pregunta si quiere. Quiero un lugar donde mi fuerza no sea espectáculo, sino herramienta. Y usted, en sus letras, no me pidió que fuera menos. Eso me trajo. Elías sostuvo la mirada de Prudencia con una seriedad que no era solemne, sino simple. Y yo le voy a decir otra, contestó. En mis cartas me hice el hombre que soy la mayoría del tiempo, ordenado, cumplidor, paciente, pero hay días en que la soledad me vuelve agrio, me hablo bajito para no oírme, y no quiero eso para el resto de mis años. Quiero aprender a decir buenas noches y que alguien me las conteste como si hicieran falta. Prudencia asintió, como quien marca un trato con un apretón de manos. Buenas noches, entonces, dijo, para ensayar, que lo que hoy nos sobró de café nos alcance para mañana. Buenas noches, respondió él, probando el tamaño de la frase. El sol ya venía cayendo cuando se escuchó, lejano, un disparo seco. Los dos se quedaron quietos un instante, afinando el oído. Otro disparo, más opaco, como si hubiera rebotado. En un barranco. No es casa, sentenció Prudencia, sin levantarse. Es aviso. Elías se puso de pie. Conocía los ruidos de su tierra y el grito de los borregos, el rebuzno del burro de don Luján, el temblor del molino cuando el viento se enoja. Aquel disparo no era ninguno de esos. Hace semanas que rondan por el potrero del sur, admitió, casi en un susurro. Encontré huellas desconocidas junto al abrevadero. Robaron 2 reses a don Luján. Llora, masticó la sinceridad. Yo pensé que si no hacía ruido, no me verían. Prudencia se puso de pie con calma. Fue hacia el baúl, lo abrió con llave y sacó un estuche largo envuelto en tela aceitosa. Lo colocó sobre la mesa, retiró la tela y dejó al descubierto un Winchester bien cuidado, el metal sin vanidad, la madera con brillo honesto. Trinidad, dijo, acariciando el cañón. Así se llama, me la vendió un viudo al que cuidé cuando le dio fiebre del pantano. Llévela, me dijo, no es para que baldee, es para que disuada. Yo no busco pleitos, don Elías, pero tampoco me escondo. Si mañana temprano recorremos el sur, veremos qué dicen las huellas frescas, y si no dicen nada, igual sirve, para que el ganado nos vea juntos. Elías miró el rifle como se mira una palabra nueva en el diccionario, con curiosidad y un poco de respeto. Asintió. La casa, con 2 personas adentro,
también parecía asentir, las paredes dejaban de sonar huecas, la mesa ya no bailaba, el aire tenía a que agarrarse. Mañana, repitió, pero hoy todavía es hoy, y, si no le molesta, me gustaría enseñarle el patio a la luz del atardecer. Las gallinas creen que mandan. Salieron. El mundo estaba pintado con esa luz naranja que vuelve dorado hasta lo humilde. Las gallinas, efectivamente, se creían el gobierno. Prudencia, divertida, extendió la mano. Una, atrevida, picoteó el aire y luego se dejó acariciar como si recordara la infancia. Tornado resopló y se acercó a Prudencia con la prudencia de los valientes. Ella le palmeó el cuello. No cualquiera se gana a Tornado de primera, advirtió. Elías, con alegría de niño. Los animales saben, dijo Prudencia. Huelen el hambre y huelen la mentira. También huelen el cansancio. Hoy vuelo a polvo. Regresaron a la cocina y, sin acordarlo, empezaron a recoger la mesa a 4 manos. Elías lavaba, Prudencia secaba, la toalla pasaba de uno a otra como una bandera blanca después de la batalla. Al terminar, ella se quitó el sombrero y lo dejó colgado junto al de él. Fue un gesto pequeño, pero en la pared de la entrada, 2 sombras nuevas se rozaron. Tengo algo para usted, dijo entonces Elías, y abrió un cajón de la alacena. Sacó un pequeño ramillete seco de flores amarillas, las mismas que había puesto en el jarrón. No son gran cosa, pero nacen aquí. Pensé que quizás le gustaría tenerlas en su cuarto, mientras no haya otras. Prudencia tomó el ramillete con cuidado, como si pesara. Me gustan las cosas que no piden disculpas por ser lo que son, dijo. Estas flores dicen la verdad. Gracias. La noche los encontró en el corredor. El cielo, lleno de estrellas como semillas derramadas, parecía un telar infinito. Prudencia se acomodó en la mecedora, no crujió. Milagro y Elías se sentó en el escalón, con los codos en las rodillas. Allá lejos, un coyote cantó su cansancio y alguien en el pueblo, quizás el flacucho del violín, ensayó un vals que llegó en hilachas con el viento. ¿Sabe bailar?, preguntó Prudencia, de súbito. Sé no pisar, confesó Elías. Eso alcanza, dijo ella. Mañana no, porque toca recorrer. Pero pasado, dejó la promesa colgada, sin urgencia. Elías sonrió en la oscuridad. No quiso estirarla para apurarla. Estaba aprendiendo que algunas promesas crecen solas si se las deja en tierra buena. Cuando el sueño empezó a caer como una manta tibia, cada uno dijo buenas noches con naturalidad. Ella entró a su cuarto con el ramillete en la mano. Él apagó el farol del corredor y se quedó un momento mirando el cielo. Pensó en las cartas, en el baúl, en Trinidad, en la mesa que ya no bailaba y en la risa de trueno que parecía haber espantado a todas las culebras del mundo. Pensó también en los disparos lejanos y en las huellas del sur. Mañana veremos, se dijo, sin miedo. Cerró la puerta. Adentro, la casa hizo un sonido nuevo, el de 2 respiraciones acompasadas, separadas por una pared. Afuera, el viento. Ese viejo chismoso corrió a contarle a la llanura que, en el rancho de Elías Montoya, la soledad había perdido su silla, y que, por primera vez en mucho tiempo, la noche no era un techo, era un abrigo. El amanecer llegó como suelen llegar en Arizona, seco, polvoriento, con un sol que no se pide permiso. Elías ya estaba en pie antes de que el gallo cantara, con la ansiedad revuelta en el estómago. Prudencia, sin embargo, lo sorprendió. Salió de su cuarto ya vestida, con el cabello recogido en un moño firme, y con ese Winchester, Trinidad colgado al hombro como si llevara una cesta de pan. Buenos días, dijo, con voz fresca. Buenos, respondió Elías, atónito. ¿Durmió? Lo suficiente. La cama no se quejó. Desayunaron rápido, frijoles recalentados y café negro. Afuera, Tornado pateaba la tierra. Prudencia palmeó al caballo, y el animal, lejos de asustarse, inclinó la cabeza como quien reconoce autoridad. Le dije que no cualquiera se gana a Tornado, murmuró Elías, medio orgulloso y medio celoso. No me lo gané yo, corrigió. Prudencia, sonriendo, se lo ganaron sus cartas. Caminaron hacia el potrero del sur. El aire olía a pasto caliente y a polvo seco. Elías le mostró las huellas, pisadas de caballo,
marcas frescas en la arena, ramas partidas a la altura de un hombro de hombre. Prudencia se agachó, pasó la mano sobre las huellas y sentenció: no son de paso. Estuvieron mirando el ganado. 3, tal vez 4. Elías tragó saliva. Estaba acostumbrado a perros que ladran, zorros que roban gallinas, algún coyote descarado, pero hombres organizados. Eso era distinto. ¿Qué hacemos?, preguntó él. Lo mismo que cuando un ternero se sale de la cerca, lo regresamos. Pero primero, dejamos que ellos den el paso. Esa misma tarde, el viento trajo un presagio. Desde la colina del este, levantaron polvo 3 jinetes. No galopaban rápido, venían con calma, como quien sabe que su sola presencia es amenaza. Llevaban sombreros bajos, pañuelos en el cuello y rifles al hombro. Uno mascaba un palillo, otro escupía de lado, y el tercero, más joven, miraba alrededor con nervios, como quien aprende el oficio del miedo. Buenas tardes, ranchero, gritó el del palillo. Bonito ganado el suyo, flaco, pero bonito. Elías se adelantó, con el corazón en la garganta. Prudencia, un paso detrás, permanecía en silencio, firme como poste. No está en venta, respondió Elías. ¿Quién habló de comprar?, rió el hombre, mostrando un diente de oro. Uno de los otros escupió cerca de una vaca. El animal se asustó, mugió. Elías sintió la rabia encenderse en el pecho, pero antes de abrir la boca, Prudencia adelantó un paso, el Winchester colgando del hombro. Caballeros, dijo, con voz clara, ese ganado ya tiene dueño, y si andan buscando fácil, búsquenlo en otro lado. El del palillo la miró, sorprendido. Luego soltó una carcajada ronca. Caray, Montoya, ¿esta es tu mujercita? Pero si podría cargar 2 de ti al hombro. Escupió otra vez, disfrutando de la burla. Elías apretó los puños, pero Prudencia no se inmutó. Giró el rifle con un movimiento limpio, cargó, y apuntó al sombrero del joven nervioso. Un segundo después, ¡pum!, el disparo sonó seco, y el sombrero voló por los aires, aterrizando en la tierra como un cuervo abatido. Los caballos de los bandidos se inquietaron. El joven palideció. Prudencia ni siquiera parpadeó. El próximo no es al sombrero, anunció. Tranquila. Elías, que había quedado helado, recuperó el aliento. Dio un paso al frente, plantándose a su lado. Aquí no hay tratos, ni ganado, ni cercas, ni agua. Nada se vende, nada se roba. El silencio se hizo pesado. Los bandidos se miraron entre ellos. El del palillo evaluó la situación, midió la firmeza en los ojos de Prudencia y la determinación inesperada de Elías. Vara, gruñó al fin, dando media vuelta. Este rancho no vale el plomo. Vámonos. Galoparon cuesta abajo, levantando polvo. El sombrero del joven quedó atrás. Huérfano. Prudencia lo recogió con la punta del rifle y se lo entregó a Elías. Para que lo cuelgue en la entrada, dijo, medio seria, medio sonriente. Que les recuerde que aquí se respeta. Elías, todavía con el pulso acelerado, la miró con gratitud. Nunca nadie me defendió así. Susurró. No lo defendí, corrigió ella. Lo defendimos. Y entonces, por primera vez desde que bajó de la diligencia, Elías sintió que esa mujer, el doble de grande, el doble de fuerte, no era una sorpresa del destino, sino su complemento. Esa noche, en la cocina, mientras la olla burbujeaba con un guiso improvisado de carne y chile, Elías levantó su taza de café. Por usted, dijo, y por Trinidad, por usted, ranchero, respondió Prudencia, alzando la suya, y por todo lo que aún no sabemos, pero aprenderemos juntos. El choque suave de las tazas sonó más firme que cualquier juramento. Afuera, la llanura cayó un momento, como si quisiera escuchar. La calma regresó al rancho después de la visita de los cuatreros, pero esa calma ya no era la misma de antes. No era el silencio hueco de la soledad, sino el respiro profundo después de la tormenta. Elías notó que, con Prudencia en la casa, los días se llenaban de sonidos nuevos. Su risa tronaba entre las paredes, sus pasos firmes hacían vibrar el suelo de madera, y hasta el gallinero parecía ponerse más ordenado cuando ella pasaba. En el pueblo, los rumores no tardaron en llegar.
En la barbería de Chalo, más de uno comentó lo sucedido. Dicen que la novia de Montoya echó a 3 bandidos de un tiro, contó un parroquiano, exagerando con el brazo. ¿Un tiro?, replicó otro. Si los persiguió a todos hasta la colina y les hizo bailar el miedo. La señora Nenita, como siempre, fue la que cerró la discusión con un simple: lo que hizo fue cuidarlo, y eso no se exagera ni se minimiza, se agradece. Mientras tanto, en el rancho, Prudencia se acomodaba a la vida nueva con la naturalidad de quien lleva mucho tiempo esperando un lugar propio. Al alba ordeñaba, al mediodía cosía un dobladillo o reparaba alguna herramienta, y al caer la tarde, se sentaba en la mecedora con Trinidad apoyada contra la pared, vigilando el horizonte como si fuera parte del mobiliario. Elías, al verla, comprendía que no era solo compañera de cartas ni la sorpresa descomunal que había bajado de la diligencia, era su igual en el trabajo, su sombra en la lucha y su abrigo en los silencios. Una noche de esas, mientras el viento silbaba entre las cercas, Elías encendió un farol y lo colocó en el corredor. La luz amarilla se extendió sobre las tablas, y las estrellas comenzaron a aparecer, tímidas al principio, hasta poblar el cielo entero. En Missouri, contó Prudencia, señalando con el dedo, el cielo no parecía tan ancho. Aquí da miedo y gusto mirarlo. Uno se siente chiquito, pero no solo. Elías, que estaba sentado en el escalón, tomó aire. Había ensayado esas palabras durante días, rumiándolas como quien prepara una canción sin saber si sabrá entonarla. Prudencia, empezó, con la voz más firme de lo que sentía. Cuando bajó de ese carro, pensé que el destino se había equivocado. Me sexta enano al lado suyo. Pensé que mis cartas habían sido para otro hombre, más grande, más fuerte. Pero luego la vi reír, arreglar mi mesa, ahuyentar bandidos, y me di cuenta. Se detuvo, buscando el valor. Me di cuenta de que la vida no se equivoca. Lo que llega, llega porque hace falta. Prudencia lo miró sin interrumpir, con esos ojos claros que parecían escuchar incluso lo que no se decía. Quiero preguntarle algo, continuó Elías, tragando saliva. No tengo oro ni joyas, no tengo más que estas tierras, este caballo testarudo y estas manos. Pero si a usted le alcanza, ¿quiere casarse conmigo? El silencio duró un par de segundos, pero para Elías fue como una eternidad. Prudencia entonces se levantó despacio, lo tomó de los hombros con firmeza y lo alzó en vilo como si fuera un niño. Elías soltó una risa nerviosa, sorprendido por la fuerza con que lo sostuvo. Claro que sí, ranchero mío, exclamó ella, con la voz que retumbó como trueno alegre. Elías, aún en el aire, no supo si reír o llorar, así que hizo ambas cosas. Prudencia lo bajó con cuidado, como quien deposita una semilla en tierra fértil, y lo abrazó. Fue un abrazo grande, envolvente, el abrazo de alguien que no promete poco, promete todo. Esa noche no hubo baile en el salón del pueblo ni música de violín. El vals lo dieron ellos dos, en el corredor, con el canto lejano de los coyotes como orquesta, y las estrellas como lámparas. Elías apenas sabía mover los pies, pero Prudencia lo guió con paciencia, y él, entre tropiezos, descubrió que bailar no era moverse con gracia, sino moverse con alguien. ¿Ves, ranchero?, susurró ella, mientras giraban bajo la luz de la luna. No hace falta pisar fuerte, hace falta no soltar. Él asintió, con el corazón latiendo como tambor. Los días siguientes, el rancho empezó a cambiar. Don Luján, agradecido por haber ahuyentado a los bandidos, llevó 2 vacas como regalo de compromiso. La señora Nenita trajo un mantel nuevo, bordado con flores, y dijo que la mesa ahora tenía que vestirse para 2. Hasta Chalo, el barbero, ofreció su servicio gratis para la boda, con navaja bien afilada, para que no se diga que el novio temblaba. Elías y Prudencia no buscaban lujo, planearon la boda en el propio rancho, con los vecinos, el cura viajero y una comida hecha de lo que la tierra daba. Pero la verdadera ceremonia ya había ocurrido esa noche, bajo las estrellas, cuando 2 soledades se encontraron y se reconocieron como compañía. El último día antes del casamiento, Prudencia colocó sus flores secas, las que Elías le había dado la primera noche, sobre la mesa,
en el mismo jarrón de mezquite, y al verlas, dijo, estas flores siguen vivas, ¿sabe? No porque duren, sino porque alguien se las dio con verdad. Elías sonrió, así quiero que sea lo nuestro, que aunque nos sequemos un día, sigamos vivos en lo que sembramos. Esa tarde, antes de dormir, caminaron juntos hasta la cerca del potrero. El sol caía, las sombras se estiraban, y el viento olía a tierra caliente. Tomados de la mano, miraron el horizonte y supieron, sin necesidad de palabras, que el viejo oeste los había probado con polvo y balas, y ellos habían respondido con algo más fuerte, unión. Y cuando regresaron a la casa, con las estrellas encendiéndose una a una sobre el cielo inmenso, la soledad ya no estaba en el rancho de Elías Montoya. En su lugar, había algo que hasta entonces él solo había leído, en cartas, un amor verdadero, tan grande como la mujer que bajó de la diligencia, y tan firme como la tierra que pisaban juntos.